Aquí andamos como todas las semanas en la mesa de diálogo a través del canal del Congreso. Gracias que nos acompaña, que esté teniendo buenos días estos días lluviosos en buena parte del país. Bueno, estamos agradeciéndole, como hacemos todas las semanas, conversando con las y los legisladores para escuchar puntos de vista, para más en lo particular meternos en temas que además para ellos son, digamos, su área directa de trabajo, pero también esta visión general, visión país y visión de diferentes circunstancias y de sus propios lugares de origen, que luego se nos olvida de dónde vienen. Y uno dice, bueno, ¿y qué anda pasando en Chihuahua? ¿Qué anda pasando en Tamaulipas? ¿Qué anda pasando en Sonora? ¿Qué anda pasando en muchos lados de estos? Bueno, le agradecemos hoy a la diputada Lilia Aguilar Gil. Ella es del Partido del Trabajo, secretaria de la Comisión de Vivienda y quizá una de las grandes especialistas en el cuerpo legislativo que tenemos actualmente, en el actual periodo ordinario, en la actual legislatura. Quizás es de las personas más avesadas en el tema de la seguridad, que es algo que me parece muy importante, ha sido su vocación de mucho tiempo. ¿Cómo estás, diputada? Pues muy bien. ¿Cómo te ha ido? Con mucha sorpresa esta semana, ¿no? Parece que entramos en un remolino, estamos ahí interminable, tratando de ver dónde estamos. A ver, no me detengo mucho, créeme, y ojalá, si estás de acuerdo, a ver qué fue lo que pasó en este incidente que además llamó la atención y se convierte en mediático con la diputada del PAN, Lili Telles. Bueno, Lili Telles estuvo en el tema de la selección de los cónsules y los integrantes del Servicio Exterior Mexicano que iban a ser seleccionados en la pasada sesión permanente. Entre ellos, bueno, pues no solamente gente que necesitamos que esté ya en territorio estadounidense, cónsulos de Estados Unidos, Atlanta, Dallas, y que pues para nosotros es, dada la embestida que había contra los migrantes, de la mayor importancia de que pudieran ser seleccionados y enviados. Ella había votado por unos cónsules a favor, por otros no, y específicamente tenía una demanda sobre el tema de Ferré, sí, el ahora embajador entre la UNESCO, Ferré, en París, que es ahí la sede, ¿no? Exacto, que va a París a la representación de la UNESCO, que también es de la mayor relevancia. Ella sabemos que no había estado a favor y pues a su usanza empezó un formato de queja, vamos a decir, que pues no solamente no permite que la permanente haga su trabajo, sino que no permitía la toma de protesta de estos personajes. Dicho eso, yo me acerqué con ella, ella había sacado un megáfono, intenté hacer un diálogo con ella, decirle, oye, ¿por qué no dejas que tomen los cónsules, que tomen protesta a los cónsules? Y ya cuando venga el tema de Ferré, pues te manifiestas, ¿ya? Todos tenemos el derecho a manifestarnos. Yo he dicho, y justo ese mismo día estuve contigo en sitio radio, abierto. Y yo decía, nosotros tenemos que, entendiendo que somos la mayoría y el gobierno, tenemos que aguantar la crítica, porque es lo que menos, lo que deberíamos de hacer, de menos, sobre todo porque muchos de nosotros que venimos de este movimiento, desde sus orígenes, lo hicimos también. Y es la forma en la que la democracia se construye. ¿A poco queremos un parlamento donde no haya una oposición y donde todo el mundo crea que estamos haciendo al 100% lo correcto? Yo creo que eso no es así. Y además soy una convencida de la pluralidad. Entonces le digo, Lili, ¿por qué no me prestas el megáfono? Más, yo tengo uno, te lo presto, gritamos juntas si quieres. Y ella, yo he sostenido, mucha gente le pone calificativos como si tuviera problemas de comportamiento. Yo estoy segura que ella está en un personaje y hace su trabajo, ¿no? Lo que ella cree que es su trabajo. Y aquí obedece a intereses, yo he dicho con mucha claridad, los intereses económicos y políticos de un hombre y al grupo al que pertenece este hombre y a este grupo económico, para ser muy claros, que es el de Salinas Pliego, el TV Azteca, que inclusive llamaron a no votar en la reforma judicial y muchas cosas. Y Lili ha sido muy articulada en ese mensaje. Entonces, ella inclusive me dijo, no, me das asco, vete, chueca, no sé qué tantas cosas, ¿no? Entonces, sí, yo le dije, bueno, entonces en eso llega la senadora Karina, que es senadora migrante, y empieza a tratar, empiezan a jalonear por el megáfono. Yo un poco trato de intervenir para tratar de
evitar el conflicto, porque entonces escala, ¿no? Y sí, en efecto, pues ella no puso un megáfono en el pleno, pero pues al quien le corresponde llevar ese orden es al presidente del Senado. Entonces me quedo en medio, un poco tratando de, vamos a tratar de negociar. Bueno, no, entonces, lo que hace la senadora, se sube a la mesa directiva, y en la mesa directiva, bueno, se empieza a hacer, hay un jaloneo entre las dos legisladoras, y un poco trato de mediar, decir, a ver, pues, qué estaba sucediendo, y veo que cortan el cable del megáfono, y literalmente yo me quedé un poco guardando las espaldas de la senadora Telles, porque había causado tanto encono la situación, pues que había ya, vamos a decir, empujones y cosas, ¿no? Entonces, yo me quedo ahí como garante que mis compañeras me tienen aprecio, y para que no escalara de una manera distinta, que además no solamente no iba a permitir que saliera el evento, sino que podía poner en riesgo la seguridad de las compañeras. Entonces, yo por buena componedora, ahora me acusan de que la quise, le cortaron efectivamente con unas tijeras. Le cortaron con unas tijeras el megáfono. Nadie llevó armas, de mucho menos, porque ahora TV Azteca no es culpa de eso, ¿no? Es que ahora están con el tema de que las tijeras pueden ser interpretadas como un arma blanca. Claro, y entiendo, y pues hay un video ahí. Mi papá tiene un dicho que ante la realidad no hay nada más que, no cabe la interpretación, ¿no? Sí. Entonces, son unas tijeras que yo vi de lejos, ni las toqué, ni las manejé, que no eran tijeras picudas, ni mucho menos. Pero bueno, pues ahí están los videos. Bueno, ya, okay. Y si viene una cosa legal, pues habrá que hacer frente a la cosa legal con la honestidad y la claridad que da también el hecho. Bueno, entiendo, te lo pregunto no exactamente porque, digamos, la razón principal es que se convirtió en un tema que seguramente tendrá secuelas, me imagino, ¿no? Pero a ver, pasemos a otra cosa. ¿Qué tan, no sé si la palabra sea satisfecha, ¿no? Pero ¿qué perspectiva quizás sería tienes sobre todo lo que se ha venido aprobando en materia de seguridad? A ver, yo te diría con toda claridad, diputada, sé que lo harás, pero me refiero, déjame planteártelo. ¿Qué luces, qué sombras, qué falta? ¿Qué tan cierto es que metieron un adendum que en el fondo era una nueva ley a temprana hora y que luego lo empezaron a discutir a las 11 de la mañana cuando eran más de 450 páginas, pero que en el fondo era otra ley? A ver, todo esto, ¿qué ha pasado? A ver, específicamente lo que esta semana, vamos a decir, lo que la extraordinaria se dedicó, al menos en la Cámara de Diputados, fue atender los temas que tienen que ver con la estructura de la seguridad nacional y la seguridad pública. Y eso es muy importante decirlo porque creo que hay un debate que para mí ya está superado. Yo he dicho que no es lo idóneo el tema de que la Guardia Nacional, vamos a decir, esté bajo un mando de la Defensa Nacional, que tiene que ver con la soberanía nacional y que tiene que ver con la defensa de la soberanía nacional, y la seguridad nacional, que el concepto de seguridad nacional tiene que ver también con la seguridad interna, ¿no? Entonces, dicho eso, había dos partes. El tema de la Guardia Nacional como elemento de la seguridad nacional bajo el mando de la defensa, y las leyes secundarias que tienen que ver con la ley del sistema de seguridad pública y con el sistema de seguridad de inteligencia, de investigación e inteligencia. La forma más sencilla de entenderlo es: la Guardia va a participar en el patrullaje y persecución del delito desde el mando de la defensa, pero necesitamos elementos para hacer frente al crimen que hoy no solamente está muy avanzado, sino utilizando las palabras del clásico, que está no solamente organizado, sino mucho mejor armado. A veces pareciera que el Estado, nosotros necesitamos darle al Estado elementos
de investigación, como sucede en las películas. Digo yo, a ver, ¿cómo se imagina la gente que si tienes que investigar, esto lo hablamos fuera del aire, tomamos el caso, por ejemplo, de instituciones financieras, si tienes que investigar instituciones financieras que están coadyuvando y colaborando con organizaciones de crimen organizado, necesitas inteligencia, necesitas poder tener la capacidad de investigación. No puedes pretender que el Estado haga frente al crimen con resorteras, ¿entiendes? Y la inteligencia es uno de los elementos indispensables que además, yo te lo digo con conocimiento de causa, quedó completamente desmantelado cuando nosotros llegamos al gobierno del licenciado López Obrador. Cuando nosotros llegamos no solamente encontramos solamente fierros viejos sin información de ningún tipo, sino completamente desmantelados los equipos de inteligencia del Estado mexicano a favor de la ciudadanía. ¿Qué ha dicho la oposición? Que creo que está en el debate. Que esta ley va en contra de los derechos de los ciudadanos. Todo lo contrario. Porque finalmente el papel del Estado, eso hay que entenderlo, no solamente teóricamente, sino efectivamente, no es perseguir ciudadanos, es perseguir al crimen. Y ni siquiera, en estricta teoría, es el mantener, vamos a decir, el equilibrio social entre los individuos. Y para eso se tiene que utilizar elementos que tienen que ver con la fuerza y muchos otros para cambiar, para calmar a los elementos que cometen acciones antisociales o crímenes. Y para eso necesitas elementos, para justo no estar dando, palazos de ciego, ¿no? Bandazos, sí. Bandazos de ciego. Si yo creo que aquí se cometió un delito y todos nosotros somos sospechosos, bueno, pues yo necesito de menos elementos de investigación. Y esos elementos de investigación, además, muy claramente dicen estas tres leyes, tienen que ver con el control, estarán dentro del control del Ministerio Público, ¿no? Sí. Y de los juzgados cuando sea necesario. ¿Qué pasó? Con la primera ley, creo que no hay ningún problema. Aprueba el PAN y el MC, inclusive con el mayoría, PRI. Sí. Nosotros hicimos 19 horas, casi 20 horas de debate. Terminamos a las 7 de la mañana y empezamos el día anterior a las 11. Y en ese pues no hubo problema. El Sistema Nacional de Seguridad, además, los panistas dicen, no, es que lo creó Calderón. El Sistema Nacional de Seguridad es no solamente una tendencia internacional, sino una necesidad de estructuración institucional que dice desde el municipio hasta la federación quién hace qué, cómo se coordina y hasta cómo se capacita. Entonces en eso yo creo que innecesariamente el PRI, la verdad, se aventaron cerca de 102 oradores, sin una lógica. Lo único que pedían es que fuera a atender a Rubén Moreira García Harfuch. Hasta luego se generó el chiste en el pleno de que, bueno, pues si quiere una foto con el secretario, lo podemos invitar a que venga, que lo atienda, ¿no? Porque ya era innecesario. El debate sobre esta ley me parece que era redundante, sobre todo porque tiene muchas cosas, estamos regularizando muchas cosas que ya en la práctica se llevan a cabo. ¿Cuáles serían las sombras? ¿Las hay? Yo, sobre el tema sí. del Sistema de Seguridad Nacional, yo creo que más allá del tema de la duda de si hay supeditación o no de las policías estatales y municipales, yo no le veo ninguna. ¿Por qué? Porque prácticamente sirve el Sistema Nacional de Seguridad para decir quién es quién orgánicamente y qué atribuciones tiene cada quien y cómo se da la capacitación y cómo se da el tema del manejo, pues, como si fuera una orquesta, ¿no? ¿Cómo va a funcionar esta orquesta? Yo creo que no hay obscuros en ese tema. A todo el mundo me parece que le suena sensato lo que se hizo. A ver, diputada, una reflexión más sobre para entrarle a los otros temas del periodo y también de lo que tú estás haciendo. Te planteo, esta idea de la militarización, que tanto se ha mencionado, pasa por varios lados, ¿no? Yo creo que nadie duda que es una civil quien encabeza todo esto, un civil quien encabeza la parte de seguridad ciudadana, pero también tenemos a muchos militares ya en los puestos de la administración pública, a muchos de ellos. En muchos casos no hemos encontrado que las cosas sean diferentes, en muchos casos, y ahí están las pruebas de ello. Pero te digo, esto, si es como una tendencia. 2,
Uno entiende muy bien que la Constitución establece claramente que pueden ser sujetos de elección popular los militares dejando el cargo, En otro tiempo eran generales o militares retirados, ahora ya no, ahora ya pueden, digo, siempre es así, siempre ha sido así, pero ha sido la tendencia que fueran militares retirados. Y en ese mismo sentido te diría, a ver, imagínate una Cámara de Diputados con, ¿qué? 40, 50 militares, por decirte algo. Porque además muy difícilmente perderán, ¿eh? O sea, si se meten ahí, si son de la mayoría, a ver, sobre esto reflexionemos. Yo nada más terminaré diciendo, hay un par de leyes, que es el tema del sistema de seguridad, el sistema de inteligencia, que es donde un poco la oposición ha dicho que se va a utilizar al Estado para, que es el Estado, la ley espía, que le decían. Sí. Mira, qué bueno, quédate en eso, a ver, tantitito, porque ya ves que Ricardo Anaya insistió mucho en eso. ¿Nos van a espiar? O sea, ¿tenemos un Big Brother que va a estar por aquí encima de nosotros como si estuviéramos en un cuarto? Por supuestísimo que no. Primero, porque ni siquiera hay la capacidad del Estado para hacer eso. Segundo, porque no es ni las atribuciones ni está dentro de la lógica del Estado hacerlo. Y tercero, se le dieron atribuciones específicas a la Secretaría de Seguridad Nacional para que pueda sí hacer intervenciones, acciones en encubierto, como vemos, yo digo, como vemos en las películas, ¿no? Sí. Digamos aquí que el compañero viene y dice, bueno, pues él viene, consigue un trabajo y está en una encubierta. ¿Cómo quieren que ataquemos al narco sin eso? Sí. ¿Cómo quieren que tú lo sabes? A ver, ¿qué pasa con el ciudadano? Quizás ese es el asunto, ¿no? Porque yo entiendo lo que dices, es decir, parece de película, pero pues las películas, perdón, la realidad es mucho más ruda que las películas, ¿no? Pero a ver, te digo, ahí, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con gente como tú y como yo? Sí. No es que Omar García Harfuch vaya a agarrar y va a decir, voy a espiar a Javier, y con plena impunidad lo puede hacer. No, a ver, aquí hay elementos y controles que tienen que ver con órdenes judiciales y carpetas de investigaciones que estén debidamente estructuradas por parte del Ministerio Público. La policía no va a poder por juego llegar e investigar, entrar a tu teléfono, como se ha dicho, ni ver tu ubicación. Eso se retiró del dictamen. Y eso nada más porque me extendí mucho en la primera parte. ¿Qué es el argumento que decían de la adenda? Decían que la adenda se había aprobado en comisiones un dictamen y como todas las peticiones que se habían hecho, vamos a decir, para descafeinar o las cosas que veían, sobre todo la oposición, peligrosas, se removieron del dictamen en una apertura y diálogo, y luego, como ya estaba enlistado el tema en el orden del día, se utiliza un formato que es adenda, que cambia un par de artículos específicamente para quitar el tema de que puedan entrar a tu teléfono, a la ubicación, sin mandato judicial, específicamente. Y lo que tiene que ver con los controles judiciales y de fiscalía, vamos a decir, o de ministerios públicos, para hacer todo este despliegue. Yo pongo el ejemplo del tema de mi mamá. A mi mamá, tú sabes que la secuestraron. Sí. No había manera, teniendo el celular de mi señora madre con ella, no había manera en que nosotros pudiéramos, que una autoridad simplemente entrara a buscar ¿dónde estaba el chip. Sí, claro. ¿Y eso por qué? Pues que no tiene la atribución y porque no tenías una policía ni una fiscalía que se aventara el tiro. Sí. Entonces, este tipo de atribuciones son en favor de la ciudadanía. Cuando tú me dices, oye, me van a espiar a mí, no. ¿Por qué? Pues porque necesitaría ser sospechoso, tener una carpeta de investigación, necesita haber un control judicial. ¿Qué es lo que ellos dicen? Para los temas excepcionales, que sí los va a poder hacer la Secretaría de Seguridad. El caso, ¿qué pasa si tu vida está en peligro y necesitan ubicar tu teléfono? Sí. Pues imagínate si necesitan la discrecionalidad contra los enemigos políticos. No hay discrecionalidad sobre los enemigos políticos porque solamente será en casos de urgencia, en cosas que tengan que ver con organizaciones del crimen organizado. Lo otro sería violar la ley. Lo otro sería violar la ley y es como llegar a violentar cualquiera de tus derechos fundamentales, como si te matan en la calle, es lo mismo. Sí. A ver, vamos al otro que te planteaba de los militares. Hay una reflexión sobre eso, diputada. Sobre el tema de los militares, yo te lo dije la última vez que nos reunimos, fue una de las cosas que yo voté en contra. Nosotros presentamos una reserva para solicitar que los militares en activo no puedan
ocupar cargos públicos. ¿Cargos públicos o participar de procesos electorales? ¿Las dos cosas? Las dos cosas. Porque los de retiro ya hoy, nosotros todavía en la legislatura pasada teníamos un general retirado, un almirante retirado, sí, que inclusive encabezaban la Comisión de la Defensa y de la Marina. Y claro, nadie mejor que ellos va a conocer el tema tan profundamente como lo harán ellos. Sin embargo, a mí me parece que un general, un almirante, un militar en activo, cualquiera que sea la Secretaría de la Adscripción, mete en complicaciones de intereses a quienes los vayan a hacer. Y yo lo he dicho con mucha claridad, y está el fantasma de los golpes de Estado. Por supuesto. Y además, este país se construyó en la transición, vamos a decir, democrática postrevolucionaria, con gobernantes militares civiles. Militares civiles, pero que tenían prácticas donde aquí no hubo una imposición del ejército tal cual, pero donde había prácticas, pues inclusive tenemos el tema de Álvaro Obregón y muchos otros asesinatos políticos de alto nivel, que había dudas de si había la participación del ejército de aquel entonces. Sí. Entonces, yo creo que no es sano, yo creo que México debe mantener su tradición de mantener estos límites, y tampoco veo la razón por qué dar este paso hacia adelante en permitir la participación política. Esto es importante. Este es un elemento en donde sé que tu posición es muy distinta a la de la mayoría y quizá la de la propia presidenta. Digo, se vale, ¿eh? O sea, no lo digo como una fatalidad, se vale, ¿no? Pero además yo he sostenido que nosotros vamos a hacer, si es necesario, la oposición de nuestro propio movimiento para encabezar las causas en las que está fundado, ¿no? Yo te lo decía hace un par de días, yo me manifesté en contra de la militarización de este país y tuve que no solamente meterme de cabeza en el tema de esta iniciativa, sino además hacer una reflexión de por qué era necesaria. Yo creo que es necesaria que la Guardia Nacional pase al mando de la defensa, sí, por razones sobre todo de control práctico y del estado de cosas en el que estamos en el tema del crimen organizado, y justo por eso creo que inclusive en el estado de cosas no es prudente que los militares participen de la política en activo. Muy interesante, muy compartible. A ver, déjame plantearte, ¿cómo concibes, hablando de la política, como diría aquel, de la política, ¿no? ¿Cómo concibes la forma en que está estructurado hoy la mayoría? Cuando te planteo esto, déjame darte 2, 3 sugerencias para la conversación, si se vale. A ver, ¿cómo va Morena y sus aliados a perder el poder? Peleándose entre ellos. Eso es lo que lo has escuchado. No, a ver, claro. A ver, acá tienes una oposición, PAN, PRI, Movimiento Ciudadano, quizás Movimiento Ciudadano es el que más ha ido creciendo. No es quizá, ha sido el que más ha ido creciendo. El PRI está cada vez, da la impresión de que se hunde más, y el PAN de repente sale, ¿no? Durango, por ejemplo, le permite un poquito salir, un poquito Veracruz también le pareció, se asomó un poco, ¿no? Y Movimiento Ciudadano sí, hubo cosas interesantes en estas 2 elecciones. A ver, allá adentro, ¿qué pasa? Yo creo que... Porque ustedes, perdóname, te interrumpo más, porque ustedes han planteado incluso ya en elecciones una separación. Hemos planteado una separación, primero donde no hay coincidencias en el proyecto, como en el tema de Veracruz. O cuando ellos también han planteado no coincidencias en el proyecto, que también se dio en el tema de Veracruz. Primero, yo diría, más que pelearnos entre nosotros, y lo digo con candidez, ¿no? Hay mucha gente que no entiende lo que es este movimiento, que llegó después, que vienen de otros partidos, el PRI y el PAN, muchos con convicción, y muchos con el hambre de instaurar otras prácticas. Yo hablaría específicamente centradas en el tema de la corrupción, y en el ejercicio, vamos a decir, de el poder absoluto. Yo he dicho que debemos de tener mucho cuidado de que la gente que está dentro del movimiento no piense que el movimiento da para todo, ¿no? El tema de Cuauhtémoc Blanco es mi mejor ejemplo. No da para defender violentadores, no da para un montonal de cosas, ¿no? Pero hay mucha gente que llegó... Hijo, lo defendieron a capa y espada. Pero hay mucha gente que llegó posterior a este movimiento y que sienten que les da para el estado de impunidad, ¿no? Y eso no es. Entonces nosotros hemos decidido en el PT
ser esa voz no solamente congruente, sino insistente de nuestros principios originales. Yendo a tu pregunta, yo creo que la única forma, como en la mayoría de proyectos tan poderosos, porque hay que decirlo, es un proyecto muy poderoso, no solamente en el vínculo con la sociedad, en la narrativa con la sociedad, cuando se es parte de un proyecto tan poderoso, la forma regularmente en la que se acaban estos movimientos es del implosionando, es decir, si las crisis se generan adentro. Y es por eso que nosotros hemos llamado a la reflexión interna y al debate interno. ¿Y lo hay? Nosotros estamos generando... Bueno, entre ustedes sí, pero ¿lo hay con Morena o Morena les impone? Morena les avasalla, como de repente dicen que todos ustedes en la mayoría avasallan en todas las votaciones que hay en senadores y diputados. No, y hemos logrado tener una interlocución. Además, creo que también hay un cambio, por ejemplo, hasta generacional en la dirigencia de Morena, que creo que es muy positivo. Y que además, por ejemplo, el caso de Luisa, que es mi paisana y mi amiga, no solamente el cambio generacional ayuda, sino el cambio de formación. Luisa viene de una formación de izquierda que debate constantemente, como es la lógica de la propia presidenta, ¿no? Que es un perfil completamente distinto para Mario, que también es mi amigo, lo conozco, pero que tiene principios democráticos fundamentales distintos. Entonces, yo pues creo, muy de la vieja usanza, ¿no? Para decirlo claro, muy del PRI, perdón. Y la formación de Luisa, de Andy, de Carolina, son chavos que crecieron en el movimiento de izquierdas y en el movimiento que debate, que es dialéctico, ¿no? Entonces yo creo que eso da espacio para otra era que además es necesaria en el movimiento, que es el de la construcción y también el de manejar, perdóname el término, los dolores del crecimiento, ¿no? Sí, o sea, sí. Vamos a un futuro inmediato de partido único, o de mayoría única, si quieres, para plantearlo así. Porque, espérame, en su momento el PRI gobernaba, y a veces gobernaba con el PARM, con el PCT, ¿te acuerdas, no? Pues bueno, ahí lo viviste tú directamente en tu tierra, ¿no? Pero esos eran partidos satélites, ¿no? Pues por ejemplo, a nosotros se nos pueden decir muchas cosas, las silleras. A ver, pero el verde es, voy para definirlo de manera así ligera, diría yo, es muchas cosas a la vez, ¿no? Es medio veleidoso, quizá, para utilizar una palabra, ¿no? Dame la posibilidad de no tener que hablar mal de mis compañeros aliados. No, pero en el caso de Morena y de nosotros específicamente, que es de lo que puedo hablar, yo he dicho, nosotros somos muchas cosas, las que quieras, podemos debatir lo que quieras, pero no somos un partido satélite y lo hemos demostrado con hechos. Y que además estamos también jalando, yo pondré un ejemplo, llevaron al embajador de Marruecos, no sé si te acuerdas, sí. A la Cámara de Diputados, en un evento sin antecedente en la Cámara de Diputados, que además rompe con un montonal de nuestras luchas, sí. Luchas que además encabezó la propia presidente, el expresidente, del reconocimiento del Sahara Occidental como una región y un país que además está siendo pues de menos maltratado por Marruecos, ¿no? Nosotros nos manifestamos, y nos manifestamos no solamente porque era incorrecto, sino porque había dudas de hasta cómo había llegado el embajador ahí. Dicen inclusive que pagó, y nosotros lo señalamos con mucha valentía. Eso se requiere en el movimiento, y eso creo que ayuda. ¿Qué es lo que sucedió ese día? Muchos compañeros de Morena se sumaron a nuestra protesta, ¿no? En el tema de Cuauhtémoc Blanco, muchos compañeros de Morena, compañeras sobre todo, se sumaron con nosotros. Pero no votaron en favor. Votaron con nosotros un par. Un par. Vamos abriendo esa brecha, porque también no podemos nosotros permitir que parezca que va a haber una persecución en contra de quien piensa diferente de nuestro propio movimiento. Eso sería una tragedia, Javier. Sería ir en contra, insisto, de lo que somos. Y yo no sé qué pase en el futuro inmediato. Pareciera que esto va a ser un movimiento mayoritario, pero tiene que ser un movimiento mayoritario, dialéctico y autocrítico. Eso es lo que nosotros aspiramos. Y también, y tú me has oído decir esto muchas veces, nosotros tenemos que ayudar a que la oposición crezca, contrario a lo que la oposición hizo con nosotros cuando éramos gobierno, ¿no? A nosotros en el PT todavía hasta en el 2015 nos quisieron desaparecer,
nos persiguieron al profe Beto, lo acusaron, bueno, hasta que se robaba dinero de unas guarderías. O sea, ha sido una embestida que no ha sido fácil, ¿no? Para los que hemos estado siempre de este lado. Dicho eso, nosotros tenemos que tener un interés democrático en de que aquí haya equilibrios, ¿verdad? Sí. No podemos pensar que nos vemos el ombligo y tenemos toda la razón. Todo empieza y termina ahí, ¿no? Exacto. A ver, déjame plantearte otro asunto. El futuro inmediato, si nos ponemos en el 2027, algunas encuestas que han empezado a salir dan un panorama que, bueno, a mí me inquieta, pero supongo que ustedes no, que es de 17 gobernaturas en juego, pues por lo menos 14, 13, si quieres. En mi estado, Chihuahua. Sí, por ejemplo, Chihuahua, ¿no? Que es un ejemplo. Que ahorita me contarás qué piensas de lo de César Duarte. Pero, a ver, vamos a ponerle 13, si quieres, de las 17, incluyendo tu estado, que están con mayorías en este momento que a veces son relativamente menores, pero a veces son claramente, hay una diferencia entre Morena y sus adversarios verdaderamente grande. ¿Para dónde va? O sea, te diría, ¿qué va a pasar cuando se acaben los programas sociales? ¿O qué piensas de esto, no? O sea, yo te diría, ¿nos vamos a morenizar o ya estamos totalmente morenizados? Porque imagínate lo que sería para el PAN perder Querétaro. No creo que lo pierda, pero imagínate que lo perdiera. Querétaro, por mencionar algo. Curi, al menos en esta última encuesta que le va bien. Creo que es la que estamos hablando, que es la del Heraldo. Sí, le va bien. Le va bien. Le va bien, por ejemplo, a Coahuila. Les va muy bien. Sí, claro. También hay otro por ahí que le va bien. Pero en general, te diría, a ver, después de la sacudida de Sinaloa, pues ahí está el gobernador arriba. Uno dice, ¿qué anda pasando? Cuando sí sabemos que tienen responsabilidad ellas y ellos en el poder. Y ahí es donde yo creo que nosotros tenemos que empezar a generar controles dentro del propio movimiento. O sea, el pensar que llegar y que acá todo se vale, todo se puede y van a llegar a ser reyesuelos o reyesuelas, palabras de la inefable Lili Téllez, pues eso no es posible. Hay una palabra que me gusta mucho que dicen entre ustedes, no voy a decir quién me la dijo, virreyes, ¿no? Se sienten virreyes. Sí. Entonces, yo creo que nosotros vamos a, primero, ten seguridad que vamos a dar la batalla electoral. O sea, yo cuando vi la encuesta de Chihuahua, nada más para analizar muy rápido, en Chihuahua tenemos más posibilidad de triunfo que en muchos estados que gobernamos nosotros, ¿no? Colima, el caso. No, hay una diferencia en Chihuahua de 8, 9, quizás hasta 10%, entonces, en la del Heraldo. Bueno, en esta de esta de la que yo estoy hablando. Entonces nosotros tenemos que, primero, vamos a entrar a la batalla electoral, sin duda. Segundo, la pregunta es cómo vamos a llegar a la batalla electoral, y eso creo que es algo que está, eso sí, te lo puedo decir con mucha claridad, que está dentro del debate, dentro de la estructuración de la 4T. Vamos a llegar juntos, separados, los tres partidos. ¿Y dónde, y en qué, y por qué? Está interesante, ¿no? Eso, ¿eh? Y aquí hacer un llamado, que lo hace Morena, y nosotros lo hacemos de vuelta también, a que no se vuelvan acomodadizos algunos compañeros de decir, no, bueno, pues acá juego con el gobernador de otro partido y acá juego, a ver, ¿estamos o no estamos en este movimiento, no? Segundo, ¿quiénes van a ser los candidatos? Creo que eso nos obliga a tener candidatos mucho más sólidos, no solamente, no hablaría yo ideológicamente, sino en una estructura de gobierno. Nuestros gobiernos, yo te lo digo con mucha rapidez, cuando estuvimos en la elección de Veracruz, nos dimos cuenta que muchos compañeros llegan y gobiernan exactamente igual que gobernaban nosotros. Y eso no se puede permitir. Y Veracruz no es una buena experiencia, ¿eh? No, y a pesar de que no hay una buena experiencia, se ganó el gobierno del estado de nuevo. Y se ganó con contundencia. Y con contundencia, pero tú vas a las comunidades y la gente te dice, a ver, fulanito, manganito, que era alcalde, es lo mismo que el PRI. En Veracruz el tema de los yunes pegó mucho en la gente que era originalmente del movimiento, ¿no? Porque dicen, bueno, estamos refundando el PRI acá. Entonces, la gente ya, que sí está politizada, yo he tenido un par de experiencias, no solamente en Veracruz, sino en diálogo con jóvenes. Yo daba conferencias de liderazgo en el 2016, en coadyuvancia con la Universidad de Harvard, para empezar a generar pensamiento crítico en los jóvenes en las universidades. Me dediqué eso a 2 años, con una ONG. Y tú hablabas con los jóvenes en las universidades y les preguntabas, por ejemplo, Andrés Manuel,
López Obrador es un líder, y te decían no. En las universidades, más fifís, ¿no? Y les preguntas, Peña Nieto es un líder, sí. Ahora díganme características de Peña Nieto. Es guapo, es inteligente, es no sé qué, pero regularmente estaba en función de la imagen. Hoy que estoy retomando estas pláticas, hay un cambio de mentalidad en los chavos tremendo. La gente te habla de justicia, la gente te habla de derechos, la gente te habla... Entonces, dicho eso, y esa politización, yo creo que, frente a lo que tú estás diciendo, nuestro reto no es agarrar las encuestas, sentarnos y hacer una fiesta y ver a quién le vamos a repartir el pastel, sino con mucha responsabilidad a quiénes van a ser nuestros candidatos y cómo vamos a ir a la lucha electoral. Y por último, yo creo que nosotros ya deberíamos estar pensando a ver cómo vamos a tener controles para el ejercicio del gobierno. Esa es una clave, diputada. A ver, ¿qué pasó en Durango, en tu mirada de las cosas? El hijo, Andrés Manuel López Beltrán, tuvo una mala salida, ¿o qué piensas? Porque de ahí viene la queja, ¿eh? Y digo, espérame, oye, y si tuvo una mala salida, tuvo una mala salida y punto, no anden justificando, vámonos a la siguiente, órale, ¿no? Yo creo que ahí lo que hay que hacer, yo estuve con ellos en el cierre, con Andrés, y con Luisa y con Carolina, un par de días en el cierre de campaña en Durango, y a mí me parece pues, que nos dábamos cuenta que hay ciertas cosas específicamente, a lo mejor espero no estar cometiendo un error en decir esto, pero el manejo del tema de seguridad en Durango es criminalidad administrada, de hecho yo, ¿no? Que es la vieja usanza del priismo. Ellos llegan, pactan con una organización del crimen organizado. No pasa nada. Y no pasa nada, porque cogobiernan con ellos. Y eso sucede en Durango. Yo te tengo que decir, llegué, me instalé en un hotel en el centro, a las 2 de la mañana salí a comerme una hamburguesa a la plaza hasta que está enfrente de la catedral. Uh-huh. Y ahí está la gente, como si fueran las 2 de la tarde, Javier. Entonces, esto suena ni en Europa, hermano, pues. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Entonces empiezas un poco a investigar y todo el mundo te dice, es que aquí controla tal grupo, no sé qué. Y es un sentido de tranquilidad. Y creo que eso influyó mucho en el tema de la elección. O sea, por eso dije, espero no estar cometiendo un error. El control del territorio. El control del territorio y la gente te lo dice, ¿no? Porque hay mucha gente que viene de otros estados, tal. Está muy junto Durango. Nosotros tenemos una relación muy cercana con Chihuahua, Parral, que pues, hay acá rato Valesares, tal. Entonces la gente te dice, oye, vemos lo que sucede afuera. Pues, me quedo acá. Sí, el triángulo famoso de esa zona, ¿no? Exacto. ¿Y por qué? Bueno, pues porque de todas maneras ya sabemos, fíjate la lógica de la gente, ya sabemos que tienen arreglos con el crimen, pues de menos que no haya balaceras aquí. Sí, muy bien. ¿No? A ver, déjame ir concluyendo, no concluyendo, sino cerrando. ¿Qué piensas? A ver, ha sido una visión general sobre este periodo extraordinario y algo que constantemente se manifiesta, y lo sabes, diputada, que es, independientemente de que tengas la percepción, o que tengamos la percepción de que la oposición es reactiva más que activa, de que tengamos incidentes como el que mencionamos al inicio, que tengan 120 oradores para hacer observaciones, pero reservas. Ni siquiera para hacer observaciones. Como lo quieras ver, ¿no? La pregunta que te hago es, hay una, estamos en un voy derecho y no me quito con ustedes, en el poder, así digamos, es así y pum, si les parece bien, next, aquí, levanten la mano y órale. El ejemplo claro es el dictamen del que hablábamos, el sistema de inteligencia y de investigación. Pero en general no es así, ¿eh? En la práctica te ha demostrado que hay asuntos en donde, pum, vámonos, y no debaten. ¿Cómo le van a hacer con casi más de 20 reformas que se meten en un periodo entre el 23 de junio y el 2 de julio? Esa es una cuestión hasta de tiempo. Claro, pero yo no sé si estamos en el voy, no me quito, nosotros no, que es sobre los que yo puedo hablar, sí, que es el PT no. El PT no. Y pues tenemos preocupaciones, por ejemplo, yo te diría en el tema de telecomunicaciones, tenemos preocupaciones sobre los sistemas para perseguir o no, lo que se ha señalado, uh-huh. Claro, y que tenemos la responsabilidad de atenderlos, ¿no? Creo que hay un par de errores que sí hay que reconocer. El gran legislador, al menos en la legislatura anterior que yo estuve, fue el presidente de la República.
Y hoy pareciera que la gran legisladora es la presidenta y nosotros tenemos que redignificar el papel y el trabajo de los legisladores, ¿no? Hay temas, por ejemplo, que son prioritarios, sí, que hay que atender también y que tienen que ver con la construcción de nuestro movimiento. El tema de seguridad, por ejemplo, para mí es indispensable. Una vez que pasa la Guardia de la Defensa, no podíamos no discutir y aprobar las leyes que estamos viendo. Porque es la estructura completa. Los panistas decían en burla, bueno, ahora que le quitemos la Guardia, ¿qué va a hacer Omar García Harfuch, ¿no? Bueno, pues la respuesta está, ¿no? Y lo que viene también son iniciativas que tienen que ver con la estructuración del Ministerio Público. Entonces, lo primero, más en la forma, pareciera pues, que nomás estamos obedeciendo y tal, no, pero estamos estructurando el Estado. O sea, y ahí retomarían las palabras del clásico, de Reginaldo, ¿no? Estamos haciendo un cambio de régimen. Y bueno, pues ahora que nosotros podemos hacerlo, desde las instituciones, desde las leyes, lo vamos a hacer. Uh-huh. Yo he dicho, seguramente nos vamos a equivocar en cosas. Sí. Y ojalá tengamos la capacidad de decir, eso no funcionó, lo vamos a cambiar. Pero hay otros temas que son importantes, que nosotros tenemos que poner también en la agenda, porque está en nuestra aportación de ese inventado cambio de régimen, que es, por ejemplo, el tema de las 40 horas. El PT ha sido cuchillo de palo en ese tema. Uh-huh. Y estamos hoy en mesas porque el PT está, vamos a decir, es la prioridad de nuestra agenda. Pero estamos en el se pospone y se pospone y se pospone, ¿no? No, ya empezaron las mesas. Acá lo que tenemos que, y hay que decirlo con claridad, porque no vamos a tapar el sol con un dedo, los empresarios no quieren. Y nosotros tenemos que llegar a esto como se hizo el salario mínimo, pactado. Sí, no, es importantísimo esto. Porque si no es un desastre, pues. No. Una medida popular, pero que nos va a llevar económicamente al desastre. Claro, obligas a las empresas a contratar gente te doy 40 horas, pero tengo que contratar derechos, hay una serie de cosas que entonces, ahí, por ejemplo, mis queridos amigos del Movimiento Ciudadano dicen, no, ya que la aprueben y la acción material, y nos quieren acusar de que ustedes no apoyan a los trabajadores. Sí. No, tenemos que ser responsables. Sí. Oye, mira, a lo mejor sirva que hicimos en la pasada legislatura se hicieron los foros abiertos. A mí me tocó coordinar 3 o 4 sobre la semana de 40 horas. Estaban en las mesas que realmente eran plurales, sector privado, partidos, sindicatos, organizaciones laborales, organizaciones internacionales. Y te digo una cosa, en las 3 en las que yo estuve, créeme, las 3, nunca hubo acuerdos. Por eso. Te le echaban ganas, ¿eh? Parecía, no llegaban con falta de disposición, le echaban ganas, pero no había manera, ¿eh? Parece irreconciliable, pero yo digo, si el tema es salario mínimo, fíjate, sí. Es que ya nos acostumbramos, y ahí nomás quiero responder algo. Nosotros tenemos que asumir el tema de que los programas sociales ya no son programas sociales, ya son derechos. Y ha habido una educación, es importantísimo eso, ha habido una educación constante desde la mañanera. La gente te lo dice, soy en Veracruz, me pasé en Ciudad Juárez, las señoras, sobre todo los adultos mayores, te dicen, a ver, no, mijita, eso yo, y te lo dice, me lo dejó mi cabecita de algodón. Sí. Así que usted aquí no me viene a decir, no señora. Pues no es así, ¿no? La gente ya sabe que tiene derechos y eso, sí. Hay mucha más responsabilidad del gobierno cuando tienes un pueblo educado. Sí. Oye, a ver, por último, déjame plantearte, a ver, una reflexión. Entiendo que estamos en curso de muchas cosas, ¿no? Digamos, si nos metemos en la relación con Estados Unidos podríamos tener una larga conversación. Pero además que va a cambiar en 5 minutos. Exactamente. Pero déjame decirte una reflexión breve, si se puede, con esto de los bancos y que aparezcan nombres como Alfonso Romo, como Genaro García Luna e indirectamente como Andrés Manuel López Obrador, siendo que tenía Alfonso Romo como un importante personaje en lo que corresponde a su proceso de gobernabilidad. Primero, yo no sé si te he dicho, pero yo soy financiera de carrera. Uh-huh. O sea, sí, de Harvard, sí. Alguna vez, inclusive, trabajé en un banco. Por 6 meses quise dedicarme a trabajar en un banco. Conozco el sistema financiero mexicano. Yo lo primero que te diría es que, la verdad, la posición que ha tomado la Secretaría de Hacienda, más allá de filias y fobias, ha sido impecable, ¿no? ¿Por qué? Pues porque en este asunto los mercados son bien sensibles. Entonces tú mañana llegas y sacas, intervienes, el tiempo en el que lo han hecho y la forma en la que lo han hecho, apoyando a las instituciones,
pero al mismo tiempo interviniendo para garantizar los ahorros y las inversiones, que hay un tema con Vector, es un tema curioso, porque pues, no lo podías intervenir regularmente, no se interviene en las casas de bolsa. Pero bueno, dicho eso, ¿a eso se debió la tardanza en determinar que primero los dos bancos sí fueron intervenidos? Decían que era político, pero no es político. Para los que saben, además ayer escuchaba una entrevista la cabeza de los intermediarios financieros y lo explicaba de manera extraordinaria. Lo que pasa es que las inversiones ya tienen una base, una seguridad que está en el Instituto Nacional de Valores, que no tiene nada que ver con las casas de bolsa. O sea, tú no tienes dinero depositado en una casa de bolsa. Pero justamente para que no pareciera que había una excepción, se hace la intervención más por un tema de certeza jurídica. Pero es por eso que se tardó, no porque Vector fuera de Poncho Romo. Son dos bancos versus una casa de bolsa. Una casa de bolsa no tiene depósitos a su cargo, entonces no hay derecho o garantía de ahorradores que cuidar. Bueno, dicho eso, a mí me parece que este tipo de cuestiones que son muy volátiles, primero, nosotros no podemos ser ingenuos en el mundo, en la estructuración financiera del mundo, en cómo maneja el crimen sus recursos. Bueno, pues seguramente utilizará instituciones financieras no solamente en México, sino en todos lados. Segundo, decir que es una investigación. Yo ayer escuchaba al presidente de Cibanco y muy enojado con Azucena Oresti, decía, es que no es una acusación, es una investigación, y él tiene la razón en eso. Es una investigación que los manda al traste, ¿no? ¿Por qué? Pues porque las certezas en el sistema financiero son tremendas, ¿no? Y por último, a mí me parece que no fue la mejor forma, o sea, porque finalmente ¿a qué está jugando? Y tengo que hacerme cargo de mis palabras en esto, cuidadosa. ¿A qué es lo que yo creo que está jugando? El tesoro. El tesoro. Bueno, pues al lanzar o dejar, como decimos aquí, a dejar la víbora chillando, ¿no? Y que suceda todo lo demás. Pero en términos prácticos dice, hay una investigación y ustedes, 3 bancos, no pueden hacer operaciones en nuestro país. Y además les retiro la visa. Les retiro la visa. A ustedes y a sus familiares. Y yo veía el día del debate posiciones muy irresponsables a muchos de la oposición diciendo, ahora le quitan la visa a Poncho Romo. No, hermanitos, a ver, agárrense, porque esto es contra todo México, no es contra nadie el movimiento. A ver, oye, ellos iban, voy, no me ¿por qué la Unidad de Inteligencia Financiera Mexicana no informó antes que estaban efectivamente investigando, como hoy en la mañana se dijo, y la presidenta ayer salió un poco como en un, con bronca, medio, claro. Como en bronca, me dio la impresión, ¿no? Nosotros no estábamos acá, diciendo que nosotros también estábamos viendo algo, ¿no? Porque hay códigos en el tema de investigaciones financieras, justo por lo sensible que es el mercado, primero, y segundo, por las atribuciones de la propia Unidad de Inteligencia Financiera. O sea, imagínate que si en personas es grave, imagínate en instituciones financieras donde tú como ahorrador, ahora hablemos de la gente común y corriente que tiene una cuentita en Cibanco o en el otro... Sí, a eso se debe la intervención, ¿no? Que eso fue muy importante. Pero eso también se debe la discreción al tema de investigaciones. Sí. En instituciones. Pero le puede pasar igual a Estados Unidos, que está discreto y no va a decirte a detalle qué está haciendo. Claro, ese es el problema que tenemos, ¿no? Que la presidenta insiste, bueno, no hay pruebas. Pero en términos prácticos, ¿a qué tiene derecho el Tesoro? El Tesoro tiene derecho a decir, serás Juan Pedro Pablo, yo en mi territorio, hermano, no te voy a dejar hacer acciones. Y están en su derecho. Sí. Y yo nomás diría que lo mejor que podríamos hacer en este tema, y creo que será el posicionamiento, es decir, que se investigue y que se llegue a las últimas consecuencias, claro, con quien se tiene que llegar. Esa es la clave. Eso se pudo haber dicho desde el principio, es lo que yo pienso. Diputada, me da mucho gusto. Ya hablaremos de Chihuahua. Claro que sí. Ya revivió César Duarte. Y ahora dice que va a entrar a la política. Los priistas andan de pésame. Alito, que pensó que ya había acabado con todos los otros tlatuanis, y ya salieron de la cárcel. Muchas gracias, diputada. Gracias, Lilia Aguilar. Muchas gracias a usted en nombre de todas y todos aquí en el canal del Congreso, desde el Senado de la República, que nos hacen posible la emisión. Les saluda el servidor Javier Solórzano. Lo espera la próxima semana en la mesa de diálogo. Gracias.